Bueno, vamos a orar antes de empezar con el estudio. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por tu misericordia, gracias porque nos tienes aquí, Señor, por el privilegio de formar parte de tu familia, por el privilegio de estar aquí, Señor, presentando este estudio, el privilegio de simplemente venir a tu casa, Señor. Gracias porque hemos venido a ti, te amamos y que tú nos amaste primero, Señor. Por eso es que estamos aquí, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Ponemos en tus manos este estudio, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento y nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, para poder aprender lo que tú deseas que aprendamos el día de hoy. Te entrego mi vida para que la uses como a ti te plazca, Señor. Y te entregamos una vez más este estudio, Señor. Que tu nombre sea glorificado a través de ello. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de Dios. Vamos a estar hablando de Dios. ¿Quién es Él? Estuvimos viendo sus nombres, sus atributos y vamos a continuar con eso. Hoy vamos a continuar ahora con las obras. Conocemos, yo creo todos, Génesis 1:1, que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, una de las obras de Dios, o lo que Él hace o hizo, es primero la creación, ¿verdad? Él creó todo lo que hay en el universo. También vamos a buscar Hebreos 11:3. Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Por eso también estamos aquí, porque tenemos esa fe en que Dios creó el universo, ¿verdad? Y creó todo lo que hay, e incluso a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, Él es el creador. Hebreos 11:3. Y también en sus obras tenemos lo que es providencia. Entonces, esta palabra en el diccionario dice que es prevenir o remediar un daño o peligro, ¿verdad? Pero cuando se refiere más a Dios, es el cuidado del mundo y del humano, o la preservación de la creación. Entonces, esto es Dios, que Él está en control de todo lo que es la creación. Y dentro de esta providencia vamos a ver ciertas obras, pero primero vamos a leer Mateo 5:45. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice aquí, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, Él se encarga de todo eso. Gracias a Él tenemos el sol todas las mañanas, tenemos lluvia cada tanto. Es por Él, ¿verdad? Él está encargado de la creación, Él se ocupa de eso. También tenemos aquí Hechos 14:17. Dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, gracias a Él es todo lo que hay en la tierra, las lluvias, cuando hay cosechas buenas, todo esto, ¿verdad? Entonces, como les decía, vamos a agarrar otras obras dentro de lo que es providencia, que es cuidar de la creación, cuidar de la tierra, del humano. Y vamos para eso, vamos a estar viendo muchas citas. Así que vamos a Salmo 103:19.
103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, esto nos dice, está hablando que estableció su trono en los cielos y que él gobierna, domina, dice esta palabra. Entonces, tenemos aquí que él gobierna el universo y todo lo que en él hay. Por ejemplo, hay leyes físicas que él mismo puso, pero la naturaleza sigue esas leyes. Por ejemplo, el mar llega hasta cierto punto donde Dios le permite. Los planetas, él ya lo puso desde el principio, dan vuelta nomás donde les permite. Entonces él tiene poder y gobierna, tiene autoridad sobre el universo. Vamos a Mateo 6:26. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces aquí está hablando Jesús y diciendo que nosotros valemos más que los animales, que las aves, pero vemos que Dios también cuida de los animales, porque son su creación. Si nosotros, que tenemos mascotas, nos preocupamos por nuestras mascotas y las amamos, también Él ama a su creación. Ok, vamos ahora a Salmo 22:28. Dice: porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Y ahí mismo en Salmos vamos a ver el 66:7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Y aquí vemos en estos dos versículos cómo Dios reina sobre las naciones. Dios les ha dado, como a todos, a las naciones también les dio libertad, ¿verdad? Pero Él también tiene un límite. Lo que Él no quiere que pase no se los permite. Aunque ellos crean que están tomando las decisiones que ellos creen, Dios pone un alto hasta donde Él les deja. Podemos ver cómo ciertos líderes mundiales que han sido muy malvados, pero Dios les permitió solamente hasta cierto punto. Entonces Él tiene autoridad todavía sobre las naciones. Y vamos a leer Jeremías. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí le está hablando Dios a Jeremías cuando lo llama a ser profeta, pero le dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, desde antes. Y vamos a ver en Salmo 139:16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, en estos versículos vemos cómo Dios ya había pensado en nosotros desde antes de que fuéramos a nacer, así como Jeremías o como el salmista.
Y no solo eso, sino que Él ya tenía un propósito para nuestras vidas, como en el caso de Jeremías, que le había llamado como profeta desde antes de que naciera. Ya había planeado eso para él. Entonces, Dios tiene cuidado de nuestro nacimiento. Y nos da un propósito. Vamos a buscar Salmo 4:8. Dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí el salmista se podía ir a dormir porque estaba en paz, estaba en tranquilidad y sabía que Dios lo protegía. No importa qué, entonces él dormía tranquilo. Entonces Dios protege a los justos, y no porque nos portemos muy bien, sino porque Cristo nos ha justificado. Amén. Amén. Vamos a 1 Timoteo 6:17. ¿Timoteo qué? 6:17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y en este mismo punto vamos a leer Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vemos entonces cómo Dios también provee. Para nuestras necesidades básicas, pero también a veces para nuestros deseos. No nos va a decir que sí a todos nuestros deseos, pero también algunas veces suple nuestros deseos. Vamos a Mateo 6:7. Entonces Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces aquí Jesús les iba a enseñar a orar. En los siguientes versículos viene lo que le llamamos el Padre Nuestro, y les está diciendo que Dios ya sabe nuestras necesidades aún antes de que las digamos y que se las pidamos. Entonces Dios también provee, nos da respuesta a nuestras oraciones y escucha nuestras oraciones, las dos cosas. Si no, Jesús no les diría cómo orar. ¿Para qué? Si Él sabe, si Él sabría que Dios no nos escucha, pero si nos escucha. Entonces por eso les enseñó a orar, porque sabía que Dios nos escucha y nos responde nuestras oraciones. Y vamos a ver una última obra de Dios, seguro hay muchas más, pero
Estas son las que quería enfocarme el día de hoy. Muy bien, entonces una última en Salmo 73, 24. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Muy bien, dice que nos va a recibir en gloria, pero vamos también al Salmo 1.6 para comparar este. Que dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces a nosotros, gracias a Cristo, ¿verdad? Porque no somos justos nosotros solos, nos dará recompensa. Pero a los impíos o a los injustos, a los pecadores, les dará su castigo. Muy bien, entonces estas son, como les digo, algunas de las obras de Dios. Si nos ponemos a leer toda la Biblia, sacamos un montón más, ¿verdad? Entonces, estuvimos hablando de Dios con respecto a sus nombres, que eso nos ayudan a conocerlo, sus atributos y sus obras. Pero ahora vamos a hablar un poquito, ya lo habíamos mencionado un poco, de lo que es la Trinidad. Esta palabra no viene en la Biblia, sino es una palabra que se dio para mencionar lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo. Esta palabra viene del latín trinitas. Vamos a ponerla aquí. Y esta palabra significa reunión de tres o triple, o también viene de la palabra tres en latín. Pero nada más para decir que es una unidad de tres, ¿verdad? Es un solo Dios, aunque son como en tres personas, por decirlo de alguna forma, pero un solo Dios. Y es una comunión eterna, ¿verdad? No por decir Dios Padre quiere decir que Él fue el primero y después engendró a Cristo, no, sino siempre han estado juntos desde el principio. Pero también trabajan juntos. Entonces vamos a ir buscando Mateo 3:16. Vamos a ver unos versículos donde podemos ver que ellos trabajan juntos. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces estamos viendo aquí al mismo tiempo a Jesús y al Espíritu Santo. Y luego dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí estaba hablando el Padre, ¿verdad? Porque dijo, este es mi Hijo. Entonces tenía que ser el Padre quien decía estas palabras. Y aquí vemos a los tres. Vamos también a Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces vemos otra forma en que trabajan juntos, que el Hijo nada más hace lo que el Padre hace.
Vamos aquí mismo, vamos a quedarnos en Juan y vamos al 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Cristo está hablando del Espíritu Santo y dice que proviene del Padre y que el Espíritu Santo le va a recordar todo lo que Cristo había dicho. Entonces, vemos cómo trabajan juntos. Y luego tengo aquí unos pequeños ejemplos para entender un poco más la Trinidad, porque a veces es difícil para nosotros con nuestra mente humana comprender que son tres pero nada más uno. Entonces, un ejemplo lo tenemos en el agua. Nosotros conocemos el agua líquida, la podemos ver, la que tomamos, pero también sólida, hielo y así, o el vapor, ¿verdad? Cuando el agua se calienta sale vapor, pero los tres siguen siendo agua, ¿verdad? Otro ejemplo lo tenemos en el sol, que es fuego, es calor y es luz, pero sigue siendo sol, un solo objeto, digamos. Y luego otro ejemplo, este se me hizo interesante, un triángulo, ¿verdad? Entonces sabemos que el triángulo tiene 3 lados, por eso se llama triángulo, y tiene 3 ángulos también, que es este espacio que hay en la esquina, ¿verdad? Y tiene 3 lados y 3 ángulos, pero sigue siendo un triángulo. Uno solo, no son 3 triángulos. 3 lados, un solo triángulo. Pero si quitamos un lado, sí deja de ser triángulo, ¿verdad? Así es Dios. Y un ejemplo un poco más cercano a nosotros, somos nosotros mismos, que somos 3 también en uno. Tenemos un cuerpo que se encarga de ver, de tocar, de comer, de tomar agua, todo eso, pero tenemos un alma también, que es la que con la que pensamos, con la que actuamos, la que nos hace actuar, y tenemos un espíritu, que es lo que se comunica con Dios. Pero seguimos siendo una sola persona, aunque somos 3 también. Entonces es alma, cuerpo y espíritu. Ajá. Y luego vamos a ver cómo la Trinidad ha sido presentada en el Antiguo Testamento. En esta época del Antiguo Testamento, los hebreos o los judíos estaban rodeados de muchas civilizaciones y culturas que tenían muchos dioses. Entonces Dios quería presentarse a los judíos como un solo Dios. No quería que hubiera confusión ahí, porque hubieran caído fácilmente en adorar varios dioses, como lo hacía la gente a su alrededor. Vemos en Deuteronomio 6:4 que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y se lo recalcaba, ¿verdad? Es uno solamente. Sin embargo, por eso en el Antiguo Testamento no tenemos tantas descripciones de lo que es la Trinidad. Sin embargo, hemos visto, ya lo mencionamos el jueves pasado, que por ejemplo en Génesis 1 dice: en el principio creó Dios, y ahí donde es Dios en el original usa esta palabra Elohim, que dijimos que es plural, ¿verdad? Aquí estaba mencionando Dios, había como una pista, digamos, acerca de la Trinidad. También una palabra que se menciona mucho en el Antiguo Testamento es Adonai. También dijimos que esta es plural, ¿verdad? Otra cosa que nos muestra o nos da, digamos, una pista en el Antiguo Testamento acerca de la Trinidad es cuando menciona el ángel de Jehová. En Génesis 16:7, vamos a leer ese. Dice aquí: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Entonces, aquí es una historia que no nos vamos a meter muy a fondo porque ahorita no nos interesa para el tema de hoy. Pero Agar estaba huyendo de Sarai y la encontró ahí, dice aquí en este versículo, el ángel de Jehová. Más adelante en los versículos vemos cómo Agar reconoció que era Dios mismo con quien ella había hablado.
Entonces se pregunta uno, ¿por qué en este momento especifica el ángel de Jehová y en otras ocasiones nomás utiliza Jehová? Entonces se cree que cuando menciona en el Antiguo Testamento ángel de Jehová es Cristo antes de haber venido a la tierra, ¿verdad? El Hijo. Hay varios lugares en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que vemos que se presenta el ángel de Jehová y ellos reconocen que era Dios mismo, pero hace una diferencia el haber escrito ángel de Jehová en vez de decir solamente Jehová. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento algunas citas donde vemos a la Trinidad. La primera, si quieren, no la vamos a leer, la leímos ahorita, que es Mateo 3:16, donde vemos el bautismo de Jesús en el Nuevo Testamento y vemos cómo dijimos que estaba Cristo presente, ¿verdad? Bajó el Espíritu Santo en forma como de paloma y luego el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Entonces en ese vemos, aquí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos cómo se presenta la Trinidad en el bautismo de Cristo o de Jesús. Luego vamos a Juan 14:9. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces aquí Jesús está haciendo dos diferencias, ¿verdad? Entre Jesús y el Padre, pero a la vez está diciendo que son del mismo, porque dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí mismo en el 14 vamos a ver los versículos 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cristo mismo estaba separando al Espíritu Santo. El consolador es el Espíritu Santo. Y en el versículo 26 vuelve a mencionar, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos también aquí Cristo mencionaba a los tres. Entonces son como tres identidades diferentes, pero un solo Dios. Vamos ahora a Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si le ponemos nombre a esto, digamos, es como la fórmula para bautizar a alguien, ¿verdad? Siempre se bautiza a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se le bautiza nomás en nombre de Cristo o nomás en el nombre del Espíritu Santo, no. Se utilizan los tres. Y vamos a ver un último ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento y es en 2 Corintios 13:14. Segunda Corintios 13:14. Y aquí Pablo se está despidiendo en esta carta que escribió a los Corintios y en la despedida les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, está utilizando a los tres también como identidades diferentes, ¿verdad? Que debemos de tener muy en claro que es uno solo, pero vemos
tres identidades. Y aquí también el apóstol Pablo utilizó eso. Entonces, hasta ahí, por los ejemplos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Podríamos encontrar más. Entonces tenemos, como ya lo mencionamos, que son tres identidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a empezar, digamos, a desglosar esas identidades, aunque con el Padre no nos vamos a tomar mucho tiempo, porque ya todo lo que hemos mencionado con sus nombres, sus atributos y las obras es el Padre mismo, ¿verdad? Entonces, para no volver a repetir eso, sabemos que esas son las cosas que se refieren al Padre. Pero cuando decimos Padre, ya lo mencioné también, no quiere decir que Él existió primero y luego después engendró a Cristo, ¿no? ¿Verdad? Sino que siempre han estado juntos. Para eso vamos a ver Juan 1:1. Cuando dice verbo se está refiriendo a Cristo. El verbo es una acción, ¿verdad? Entonces, por eso representa a Cristo, fue la acción de Dios entre nosotros. Entonces estaba diciendo que desde el principio Cristo estaba con Dios. También oímos, vemos varios versículos donde vemos que dice el unigénito Hijo de Dios. Esa palabra unigénito viene de monógenes. Vamos a ponerlo aquí. Y esta palabra significa misma clase. Entonces, eso significa que Dios y Cristo son iguales, están al mismo nivel. No hay que el Padre es mayor que Cristo, sino están al mismo nivel porque es un solo Dios, ¿verdad? Son coiguales, y como vimos en Juan 1:1, son coeternos. Siempre han estado juntos y han sido eternos desde el principio, son iguales. Entonces, aquí le vamos a dejar el día de hoy, y la semana que entra vamos a empezar a ver acerca de Cristo en sí, la persona en Cristo. Dios les bendiga.